yo quisiera pedir un espacio de unos 5 o 8 minutos solo para hacer una breve reseña de lo que fue la historia de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Como dijo Tono Mosquera, un compañero dirigente estudiantil, en aquella época hay testigos de guerra incómodos, y esos testigos esa testiga de guerra incómoda soy yo, porque yo llegué a la escuela en 1973, a la Escuela Centroamericana de Periodismo, que estaba en la Segunda Calle y Tercera Avenida, donde el laboratorio de fotografía era en la cocina y teníamos que poner ollas y cubetas cuando llovía, porque se goteaba el laboratorio. Era el director, el licenciado David Vela, que era una persona muy culta, pero ya muy cansada. Y por ejemplo, mi promoción era la que tenía más estudiantes, éramos 45. Y el licenciado Vela llegaba a darnos la clase de antropología y a mitad de la clase nos paraba hablando en francés. Y todos nos mirábamos porque no entendíamos nada de francés. La escuela era la cenicienta de la Facultad de Humanidades, la que menos presupuesto tenía, y hubo 3 mujeres muy valientes que iniciaron el proceso de reestructura, que fue la licenciada Elizabeth Álvarez Herrera, que ha sido la mejor catedrática que ha tenido esta institución, Amelia René de Flores y Sonia Calderón de Martel, que fue la primera mujer presidenta de la Asociación de Estudiantes de Periodismo. Una mujer muy bonita, pero además muy inteligente y de mucho carácter. Cuando yo entro a la escuela, habían 2 grupos en pugna, Fruto y Volver. Fruto era de la izquierda y Volver era de la derecha. Y estaban peleando por ir a representar a Guatemala a un congreso de estudiantes en Costa Rica, de la FEDCAU, de la Federación de Estudiantes de Centroamérica de Periodismo. Fruto manda a un representante y Volver hace una gran asamblea para desconocer a este representante en Costa Rica. Es la primera vez que llega un presidente de la AEU y un secretario de Cultura a una asamblea de la escuela, y dice el Polo Urrutia: yo he estado en asambleas de 200 estudiantes, pero nunca me he sentido tenso, muchacho, como me estoy sintiendo aquí. Esto está terrible, porque en nuestra promoción entró ya a estudiar con nosotros un coronel que se llamaba José Dolores Argueta, que era del área recalcitrante del ejército guatemalteco, que había participado en un movimiento del 2 de agosto en contra de los revolucionarios en Zacapa. Entonces, y estaban las fuerzas insurgentes ahí y estaba el ejército. El ejército que sigue teniendo presencia en esta escuela a través de catedráticos, porque nosotros no somos locos para pelearnos por gusto, pero el ejército y la Central de Inteligencia Americana, que también aquí está presente, nos hace pelear, ¿sí? Luego de eso, se inicia la lucha para la separación de la Facultad de Humanidades, que el decano en ese tiempo primero era Guillermo Puseis Álvarez, ¿sí? Y luego después es el licenciado Rojas Pérez, José Antonio Reyes Rojas, creo que es Reyes Antonio Pérez Rojas, que su secretaria era la licenciada Josefina Antillón. Y se dan unas disputas académicas entre la licenciada Álvarez y la licenciada Antillón, una de la derecha y la otra de la izquierda, pero eran disputas académicas de altura, que la derecha de la escuela no la soportaba. Entra a la escuela Rubén Reina Montes, que era del MLN, del Movimiento de Liberación Nacional, el partido de derecha más recalcitrante de este país, y quien nos denunció, porque yo años después fui a la Asociación de Transportistas para sacar una revista de transportes y me dijeron: usted no es amiga de María Morales. ¿Por qué? Le dije yo: es que Rubén Reina Montes la denunció a ella aquí como guerrillera. Y yo era todavía 1984-85, yo casi que me moría ahí adentro, ¿verdad? Salí, me escondí entre la terminal porque, puche, ¿verdad? Entonces, fue Rubén Reina Montes, presidente de la Asociación de Estudiantes de la escuela, quien nos denunció a nosotros, ¿sí? Y responsable de una de las muertes. No hay la valentía para señalar todavía nombres y apellidos. Cuando yo entré a la escuela, nunca vi ni al licenciado Barahona ni al licenciado Alvarado Mendizábal, porque ellos parece que ya habían estado antes, ¿sí? Y entonces
cuando se da la separación de la escuela, de la Facultad de Humanidades, que es en la última sesión del Consejo Superior Universitario que se realiza en noviembre de 1975 en la finca de Sabana Grande, ¿sí? Ahí se dispone, la licenciada Álvarez y René de Flores y Sonia proponen al licenciado Elías Barahona para la dirección. Yo hasta en ese momento no lo conocía, era la primera vez que aparecía, ¿sí? Ellos 4 son los que arman esta cuestión y llega el licenciado Elías a pesar de que tenía un impedimento legal, que no era graduado a nivel de licenciatura todavía, pero se consigue una despensa del Consejo Superior Universitario. ¿Por qué razones tuvieron diferencias el licenciado Barahona con René de Flores, con Elizabeth y con Sonia? Hasta la fecha nunca me las han contado, pero es ahí cuando él renuncia y entonces el Consejo Superior Universitario nombra a un interventor de la escuela y nombra al cardiólogo José Quiñones Amado para que llegara a organizar todo eso, que eran unos grandes pleitos, ¿verdad? Porque eran unos pleitos que se daban ahí, pero a muerte, ¿sí? Luego, muchísimas gracias, licenciada. Realmente su aporte es muy importante. ¿Quieres que siga o me voy? Bueno, entonces me interrumpió, se me fue la onda. ¿Dónde iba? El cardiólogo. El cardiólogo. De ahí se van a elecciones y yo recuerdo muy bien que la licenciada Álvarez estuvo hasta las 12 de la noche esperando afuera del Consejo Superior Universitario que se eligiera el nuevo director. Era candidato Julio Santos y el licenciado Mario René Chávez. Y la licenciada Álvarez lo apoyaba al licenciado Chávez a morir. Estaba que se le paraba su pelo murucho de la angustia que iba a llegar Julio Santos a la dirección. Y ahí es donde llega el licenciado Mario René Chávez. Luego después se da la desbandada del 80, cuando matan a la mayoría, a varios de la escuela mataron como a 11. A mí me han criticado porque dicen que yo armé un cementerio en el edificio de bienestar estudiantil porque hay una placa de reconocimiento a cada uno de los líderes. Falta Martín Elí ahí porque yo no lo conocía a él ni sabía de su existencia, lo supe hasta después. Entonces llega el licenciado Santos y es cuando agarra fuerza la derecha dentro de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. No me extraña que el licenciado se haya ido porque él siempre ha sido esquivo para el debate, ¿sí? Y no me extraña tampoco que no esté el licenciado Interiano, a saber, ¿verdad? Bueno, o sea, hay aquí todavía cosas que tal vez el licenciado Alvarado Mendizábal podría escribir un libro y ya señalar con nombres y apellidos, ¿verdad? Porque ya basta de estar escondiendo. Y ahora llegamos a una escuela en que me suprimen a mí el curso de periodismo guatemalteco y lo ponen por el curso lo sustituyen por el curso de periodismo radiofónico. Entonces se ha visto que los estudiantes no van a conocer historia del periodismo guatemalteco, solo en una escuela atacada por el neoliberalismo, impulsada por todas las influencias que nos vienen de otros países. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada.